más, bien. Vamos a pedir a una de ellas, y ahora voy a ver, le voy a pedir que me dé a una al azar, y dice que es don Fernando Agustín Ameller. ¿Dónde está don Fernando? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, don Fernando Ameller. Vamos, usted es el de la suerte el día de hoy, así que arranque, sabe usar el Meet. Hay una cosita abajo al lado derecho que dice presentación, o sea, presentar. Le va a abrir una ventanita y dice qué es lo que quiere compartir, su pantalla completa o solamente una parte. Usted le pone completa y después empieza a mostrarnos lo que hizo del trabajo. ¿Ok? Muy bien, deme un momentito, por favor. Eso, tranquilo. Tranquilo. No sé si alcanza a ver mi pantalla. Se ve su pantalla, solo que hágalo crecer un poquito más con lo que tiene ahí al lado derecho, un zoom abajo derecho. Tiene un zoom, hágalo crecer un poco más, para que mientras más grande se vea mejor, así. Hágalo crecer un poco más. ¿De esa manera está bien? Más, unos 2 puntos más, dele. ¿Sí? A ver, dele más. Uno más. Ya, eso es, ahí ya puede. Usted ve una parte, pero se ve ya completo, no hay problema. Bien. Comienza. Bueno, hablando del modelo de referencia OSI, por lo general ya conocemos que tiene las 7 capas, que se lo conoce como un lineamiento funcional para tareas de comunicación, de las dichas tareas para interconexión de sistemas abiertos. Podemos ver la capa que vamos a ver un poquito, la arquitectura más o menos cómo está la arquitectura del modelo de referencia, que se empieza primero de la capa de la aplicación, que lo que nos dice la mayoría de los usuarios que la visualizan, es decir, que es lo más cercano que está al usuario final, o sea, que va a poder operar y todo eso. Después la siguiente capa que vamos a ver es la presentación, que nos dice que representa la preparación o traducción del formato de la aplicación al formato de red, es decir, que va a ser como una traducción de datos para que pueda ser transmitida por la red. Después tenemos la capa de sesión, lo que nos dice que implica la configuración, coordinación y terminación de la aplicación en cada extremo de la sesión. A continuación pasa a la capa de transporte, que nos dice que se ocupa de la coordinación de la transferencia entre datos de terminales finales o del otro extremo de otro computador o sistema, perdón. Después estamos pasando a lo que son las capas de red, que nos dice que suministra información sobre la ruta a seguir y responsable también de reenviar los paquetes, el direccionamiento, el ruteo de una red de multinodo. Y tenemos a continuación en la capa de enlace de datos, que nos dice que proporciona la transferencia de datos de nodo a nodo, que también maneja la conexión de errores de la capa física. Y por último tendríamos la capa física, que nos dice que son especificaciones del medio de comunicación, ya sea mecánicos, eléctricos, procedimientos, y etcétera, para la transmisión y recepción del mismo. Y podemos ver también el ordenamiento y funciones del modelo OSI, que para hacer una comunicación entre diferentes sistemas o de una aplicación a otra aplicación, etcétera. Lo primero que pasa son la capa de la capa de aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace y física. En esa dirección pasan los datos y poco a poco va aumentando su cabecera hasta llegar a la red, para poder así transmitirlo al otro terminal
y para ser mostrada por la otra terminal tendría que ser inversa, es decir, empezando de la capa física, la hace red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Después aquí ya muestra más o menos cómo sería el procedimiento de los datos en cada una de las capas, que es el funcionamiento de las capas de modelo sin la transmisión de datos. Con el usuario ya que lo que maneja el mensaje que va a escribir en la aplicación, como dijimos anteriormente, es lo más cercano al usuario final. Que ya una vez que esté escribiendo el mensaje, pasa a la cabecera, después de la capa de aplicación pasa a la presentación, pone una cabecera y el mensaje sigue siendo el mismo en cada una de las capas. Solo que en cada capa va a estar aumentando diferentes cabeceras en la misma, hasta llegar a la física, que sería una cadena de bits, para poder así transmitir el mensaje a otro terminal. También hablo del modelo TCP/IP, ingeniero. Hola. Hola. Sí, de una vez, tampoco es tan diferente que el otro, así que termínelo rápido. Ok, muy bien. Ahora, el modelo de TCP/IP, que mayormente son protocolos que nacieron por la necesidad de interoperar redes diversas, que se diseñó después el protocolo con la diferencia del modelo de OSI, que son unos protocolos predefinidos, que por lo tanto cuentan con 3 capas. Que tenemos la capa de aplicación, que empieza con la capa de aplicación, que es la función, depende de la aplicación que se use. Como dijimos anteriormente, también es la aplicación lo más cercano al usuario final, que es mayormente la interfaz. Y la capa de transporte, donde garantiza que los paquetes lleguen sin errores y en secuencia. Y la capa de red responsable de las funciones de directamiento, empaquetamiento y enrutamiento. Aquí podemos ver la arquitectura del modelo de TCP/IP, mayormente muestran de 4 capas, con la diferencia que aumenta la capa de Internet. Por lo tanto, se empieza de arriba para abajo de la misma manera: capa aplicación, capa transporte, esto ya es algo aumentado, ¿no? Capa de interfaz de red. Y aquí estaríamos viendo lo que es los ordenamientos y funciones del modelo TCP y cómo sería procesado los mensajes, los datos que se va a pasar de una terminal a otra. De la misma manera, aplicación, estaríamos pasando a lo que la capa de transporte y finalmente de red. Sería lo mismo procedimiento, pasa a la red y de la red pasa a la otra terminal de manera inversa, de la misma manera. Y finalmente el funcionamiento, cómo más o menos va a manejar los datos, que cada capa se va a ir aumentando una cabecera a cabecera, traduciendo esos mismos datos para poder ser transmitida por la red hacia otro terminal. Eso sería todo. Bien. Mucha que hizo, pero hizo inauguración y despido. ¿Qué fue? Se salió rapidísimo y dejó de compartir todo. Bueno, está bien, sí. Ok, dudas del tema. Yo creo que casi todos han debido ver lo mismo. La información es copiosa de toda esta parte de capas y todo. Hay cualquier cantidad de información. Así que, si tienen alguna duda. Ingeniero, Marcelo, un comentario. ¿Comentario? Sí. No. Yo tenía entendido que para hoy teníamos que hacer un resumen de la capa física. Sí, señor. Y el trabajo de... Sí, señor. Hoy día era un resumen de capa física y no de la capa OSI. Pero ya que lo hizo y lo presentó, entonces, bueno, vamos a ver, esto es que en realidad tenía que verse todo lo que es capa física, es cables, es radio y es fibra óptica, ¿no? todo era la capa física, ¿sí? Bien, ¿quién ha hecho o quiere que revise? Le pidamos al sistema. Aquí está, a ver. Carlos Alberto o Carlos Arturo Pedraza Maita dice que ha hecho una tarea de capa física. ¿Dónde está Carlos Alberto? Carlos Arturo Pedraza. Acá está. Ya. Carlos, ¿lo tiene usted para defender su trabajo? Sí, ingeniero, deme un segundito. Claro.
De todas maneras, la persona, ¿quién fue el que leyó el trabajo anterior? Fue, que lo tengo acá, lo tengo acá, Ameyer, ¿sí? Fernando. Había un trabajo diferente, pero bueno, está bien. Sí, me di cuenta, va a disculpar. Ya se dio cuenta, no hay problema, está bien. Está bien, era un recordatorio para todos los demás. Pero ahora nos va a decir don Carlos Arturo Pedraza. Perfecto, deme un segundo. Ahora estoy compartiendo. Está compartiendo. Presentar. Bien. Toda mi pantalla. Aquí, no sé si logran ver o estoy todavía sin compartir. No, todavía no ha compartido. Tiene que seleccionar la pantalla, ahí las pantallas que aparecen, hacer clic y después, ahora sí recién compartir. Perfecto. Muy bien. Hágalo un poco más grande porque ahí se está viendo nada casi. Entonces saque todo lo que está al lado izquierdo, eso tiene una X por ahí para eliminar eso que dice. Eso es. Ya, ok, por ahí se ve mejor. Perfecto. Entonces, yo estuve investigando lo que es la capa física, traté de enfocarme un poco más en la capa física. No, es que tiene que ser capa física. Correctamente. Y las características, los elementos que definen, que trabaja más que toda esta capa, es las mecánicas, lo que es encargada de esas características, que viene a ser el tipo de conexión, si va a ser a través de algún elemento, ya sea cobre, interfaz física, ¿no? El medio de comunicación, por ejemplo, dimensiones, la forma del conector, número de cable, todo eso lo define esta etapa, ¿no? La capa física. También define características eléctricas, como los voltajes, la electricidad empleada, la tensión, velocidad de transmisión, intensidad de pines, funcionalidades, que define también si el pin X transmite y el pin Y recibe, todo eso está definido en esta capa física. Y de procedimiento, por ejemplo, establece los pasos para transmitir la información a través del medio físico. Esta capa también está definida por los protocolos y estándares que están enlistados, el ANSI TIA 568 A y B, que es el que yo recuerde de memoria, es que nos permite armar los cables RJ45 con los códigos de colores. Eso es lo que me viene a la mente enseguida. Sí, y exactamente es ese. La ISO IEC 11801 y el estándar IEEE 802.3, el que está nombrando en este momento, ¿no? La investigación que encontré. Sí, no, son algunos ejemplos. Hay N, ¿no? N, cada uno de los tipos de conector y cada uno de los tipos de tiene su propio procedimiento y forma y está un estándar, ¿no? Entonces, normalmente es la IEEE la que hizo todo, pero hay otros elementos, hay otros entes también, ¿no? Así es, hay hartísima documentación. Y otra cosa que estuve viendo también, que decía, que encontré en este documento, es que tenemos los guiados y los no guiados. Los guiados son los que tienen una sonda, ¿no? En este caso puede ser la fibra óptica o el cobre o alguna otra reacción. Carlos Arturo, solo ¿sí? para aclarar este punto que es importante, porque sí aparece en muchos textos, aparece este concepto, guiado y no guiado. Es otra forma de clasificar los medios de comunicación, o sea, los medios de comunicación, ¿no? Es decir, se refiere a cómo es que va a circular esas señales que son voltajes, corrientes, si van a circular de manera contenida en un elemento físico, que vendría a ser los guiados. Es decir, un clásico ejemplo de un elemento o de un medio guiado es un cable. La señal va a ir por donde el cable vaya. No va o sea, la señal no se va por ningún otro lado excepto por donde esté. Por eso se llaman guiados. Es como si el elemento contuviera, ¿sí? Sea el camino por donde se va a mover la señal.
el no guiado, el único no guiado que hay son los sistemas de radio, ¿no? Correcto. Eso, a eso. Esa es otra forma de clasificar que apareció, pero bueno, nosotros podemos hablar de los conductores, de los sistemas de radio y de los sistemas de fibra, digamos, ¿no? Que también vendría a ser una cosa parecida. Bien, sigamos. Perfecto. Ahí también tenemos un enlace directo, otro concepto que tal vez podemos ocupar, que es cuando no hay ningún otro dispositivo entre medio, que normalmente lo usamos en las redes, la configuración estrella, todos son enlaces directos. Y en este caso, si no es un amplificador o un repetidor, entonces sigue denominándose enlace directo. Este término también lo definieron aquí. Después, el medio de transmisión guiado es punto a punto, o sea, nuevamente definiendo, ¿no? Ahora, hay una configuración guiada multipunto, el mismo medio es compartido por más de 2 dispositivos, ¿no? Ahí cuando usamos el medio, y aquí ya comienza a hablar del simplex, half duplex y full duplex. Entonces, el multipunto podría ser ya para el half duplex y el full duplex, bueno, aquí abajo están las definiciones, ¿no? Unas gráficas donde el simplex es, como hablaba en el ejemplo de la anterior clase, la televisión y la radio, solamente un dispositivo es encargado de enviar y el otro solo encargado de recibir. El half duplex es como el walkie-talkie o los radios de los radiomóviles que envían y reciben, pero se tienen que manejar algún código que diga cambio, por ejemplo, para cambiar y usar el medio para enviar o recibir. Y el full duplex es ya las comunicaciones que conocemos, ¿no? El internet y todos los dispositivos celulares que tenemos utilizan un enlace para enviar y otro para recibir. Entonces tienen comunicación full duplex. Y después ya tenemos otro tipo de clasificación, ¿no? Lo que es la transmisión analógica por señales analógicas y señales digitales. Que las analógicas normalmente se ocupan para radiofrecuencia, o sea, la señal puede ser analógica, como yo estoy hablando con ustedes, la convierten a digital y para enviarla por radiofrecuencia tiene que modularse de una manera ya analógica nuevamente. Ahora, en la señal digital, ahí ya podría ser directamente a través de fibra óptica, ya directamente digital. Y prácticamente ahora todo se procesa en digital, ¿no? Casi nada se maneja directamente en analógica. Y ahí tenemos una gráfica de una señal analógica, un ejemplo, y lo que vendría a ser una señal digital. Y ahí ya nos habla de ahora de las señales analógicas y digitales, que también está enlazado con nuestra capa física, porque tenemos que saber cómo es que vamos a compartir el medio, ¿no? Que estamos utilizando. La multiplexación es el método por el cual compartimos, y una señal analógica nosotros utilizamos multiplexación por frecuencia. Entonces tendríamos que usar un rango amplio de frecuencias para tener varios canales pequeños con frecuencias más angostas. Y el medio de transmisión digital ya suele multiplexarse por división de tiempo, ¿no? Que ya ahí recibimos los bits y cada espacio de cada bit ya vendría a corresponder a un tiempo determinado. Y ahora ya el tema también habla de las perturbaciones de la transmisión, en donde ya estamos hablando más de lo que puede atacar a nuestro medio físico, que podemos tener dificultades por la atenuación por distorsión y por la misma atenuación de los equipos, de los componentes electrónicos que forman parte de la transmisión, la distorsión por retardo y el ruido. Y en la atenuación tenemos una explicación bastante extensa, pero lo importante es que tenemos que tener en cuenta es que la energía tiene que ser suficiente para que la electrónica pueda recepcionar y detectar la señal adecuada. Si la pérdida o la atenuación es mayor a la energía de nuestra señal, entonces vamos a tener mucha distorsión o pérdida total de la señal. Distorsión por retardo, eso debido a la velocidad de propagación de la señal a través del medio guiado. Y también lo podemos ver si en equipos muy antiguos, si es que nuestros equipos no logran procesar la información de la manera suficientemente rápida, también puede generarnos un retardo en el envío de la información. El ruido
esto ya por posibles malas conexiones también. En el caso del coaxial, bueno, es un caso actual que en mi trabajo me han explicado que la gente de Tigo ha implementado una nueva tecnología que hace nos da mayor velocidad de internet, pero si algún cliente tiene desconectado su cable coaxial, nos genera ruido en la red y genera caídas de la señal. Eso podría ser un ejemplo actual de lo que es el ruido, ¿no? Y en este caso también habla del ruido térmico, ruido de intermodulación, diafonía y ruido impulsivo. Y aquí también hablamos de cada uno de los ruidos, también nos está explicando. Lo puse bastante extenso porque es bastante completo, la verdad, el documento que trabajé. Y ¿dónde lo encontró el documento? ¿En internet? sí, en internet. O sea, leí varios. Revisan, hay un libro que se llama, yo se los dejé, yo les comento, hay un libro que está entre los 6 o 7 que les puse, uno que se llama de Stalin. Ese es un libro texto formidable para los que estudian telecomunicaciones, por si acaso, ¿sí? No, este es de Kurt Kos, el de Kurt Kos es el que hace el modelo desde la aplicación hacia la capa de física. Nosotros estamos viendo de la capa física y estamos aprendiendo primero capa física para llegar hacia arriba. Y ahora les voy a dar yo mi visión de por qué lo hacemos así. Bien, pero está bonito, pero les digo, los que quieran ver, en Stalin está toda esta parte formal, muy matemática, hace todo un análisis de señal, ruido, etcétera, ¿no? Entonces, los que quieran ver, pueden ver. ¿Sí? Estoy hablando del libro ¿no? Que está publicado también. Bueno, está bien, muy buen resumen. ¿Qué más tiene? Aquí un poquito un ejemplo de los ruidos, la señal digital original, el ruido que puede ingresar y la recuperación, ¿no? Los datos recibidos y los datos originales. Aquí está ingresando errores a causa del ruido. Medios cableados, aquí ya hablamos de los pares trenzados, coaxiales, la fibra óptica. Una de las cosas que quiero resaltar antes de finalizar es que el par trenzado gracias a su trenzado, ha solucionado mucho la interferencia dentro de las mismas señales que envía el cable, pero aún así teníamos influencia electromagnética. Sin embargo, la fibra óptica solucionó eso. Aquí, por ejemplo, el par trenzado tenía varios métodos, o sea, tenía sin protección, con protección global, protección para cada par y ambos, ¿no? Global y para cada par. O sea, efectivamente cada vez subía el precio, ¿no? Entre uno y otro cable. Ahí tenemos una gráfica mostrando cómo estaba aislado de acuerdo al requerimiento que teníamos, pero la fibra óptica solucionó todo eso simplemente con trabajar ya totalmente distinto, ¿no? No llevan señales eléctricas, sino que lleva luz. Esta es la categoría del conector RJ45, cómo podríamos armar las dos tipologías más comunes y ahí cómo se conecta, ¿no? Cómo se ordenan los cables. Después el cable coaxial igual tiene bastante descripción. Entonces ahí ya es un poco más detallado, ¿no? De cada una de los tipos de conexión física que tenemos. Y ahí está una foto de una fibra óptica y aquí nos habla igual sus características, los modos, multimodo, aquí más abajo está, perdón. Tiene mucha mayor capacidad, menor peso, tamaño, atenuación menor, aislamiento electromagnético. Aquí no existe influencia electromagnética porque no trabaja con los mismos principios. Y por acá está la multimodo, índice discreto, la multimodo índice gradual y la monomodo. Y cada una tiene también sus características, ¿no? También LED o láser también es una opción. Aquí una tabla comparativa. El LED la tasa de datos es baja, el láser es alta, tipo de fibra que usa un LED es multimodo y el láser puede ocupar multimodo o monomodo. Distancia corta, el láser es distancia larga. Tiempo de vida, el LED es tiempo de vida más largo, el láser su tiempo de vida es más corto. No todo puede ser ventaja. Sensibilidad a la temperatura, el LED es menor
y el láser es muy considerable, o sea, es considerable la sensibilidad de la temperatura y el costo del LED es bajo y del láser es elevado. Aquí tenemos la luz visible comparando con la longitud de onda de la luz visible y los rayos infrarrojos y los rayos ultravioletas. Ahí están los tamaños de la longitud de onda. Después tenemos los tipos de conectores y está bastante desarrollado igual esta parte. Creo que ahí tenemos también lo que es radiofrecuencia, el espectro electromagnético. Aquí ya estos son los no guiados, ya comenzamos a hablar de radiofrecuencia, la luz, los rayos X, los rayos gamma. El espectro electromagnético, aquí en qué espacio vamos a estar trabajando, la radio, microondas, el infrarrojo, los rayos ultravioleta. Ahí está donde estamos ubicados nosotros, que es un espacio bastante pequeño, no es tan grande donde trabajamos. Y aquí los rangos de frecuencia y cuáles son las clasificaciones que hemos usado, ¿no? La alta frecuencia, muy alta frecuencia, ultra alta frecuencia, y eso se usa para cada tipo de comunicación, ¿no? ¿Y qué más? Microondas. La ISM son bandas que están reservadas para ese tipo de uso, industrial, científico y médico. Y estas son las bandas, ¿no? Transmisiones por satélite, aquí ya también estamos hablando de sus características, de hasta cuánto gigahertz se utiliza, y según la altura pueden ser de 3 tipos los satélites. Ahí tenemos los geoestacionarios, no me acuerdo qué significa la sigla. Estos son los de media, sí, los de órbita media y órbita baja. Sí, media órbita y baja. ¿Cuáles son los que está poniendo don Elon Musk? ¿De qué? ¿Cuál de los? De media. ¿Starlink está en medias o está en baja? Sí, me parece que es media o baja, no es geoestacionario, porque no son geoestacionarios. Sería bonito para que vayan viendo ustedes, ya como conocen con esto de aquí, saben que hay varios niveles, bueno, ver en cuál Starlink está poniendo, y ya están haciendo pruebas por si acaso, ¿no? Han probado de que pueden bajar hasta 60 megas de los 60 megas de velocidad en internet. Sí, la ventaja de eso es de que al estar en una media o baja, que no estoy muy seguro, mil disculpas por eso, la velocidad de transmisión es mucho mayor que la geoestacionaria, pero la desventaja es que el área que cubre de la Tierra es mucho menor, ¿no? Por la distancia también no le permite cubrir más. Pero no se olvide que son cientos de satélites, por lo tanto, va a cubrir. La idea es que al estar más bajos, el delay, o sea, el tiempo de demora, es menor. Exactamente. Hay que cubrir, hay que suplantar la carencia del espacio cubierto por cada satélite con el número de satélites. Exactamente. Después aquí tenemos los tipos de... A ver, esto es, perdón, datos, señales digitales. Estamos hablando ya aquí, perdón que me salté. Datos digitales, señales digitales. Ah, claro, las modulaciones. De datos analógicos, señales analógicas. Aquí más abajo tenemos código no retorno a nivel 0. La verdad que aquí esta parte sí creo que debí borrarla. Se me fue todo el texto. Estaba en el trabajo y no lo pude filtrar muy bien. Aquí sí, datos digitales, señales analógicas. Aquí creo que estas son las modulaciones. Son las técnicas de modulación. Técnicas, exactamente. La PSK, datos, aquí está explicando las modulaciones, por amplitud. Y el otro, frecuencia, desplazamiento por frecuencia y el desplazamiento de fase. Los datos analógicos y señales digitales, aquí la modulación PCM, pulso por codificación. Aquí ya es como, aquí yo me acuerdo de un ejemplo, esto lo pasé antes igual. El PCM, como es modulación por código, es como si
para entendernos tendríamos que hablar el mismo idioma. Y si yo quiero que el otro vecino no entienda lo que yo estoy hablando, tendría que hablar otro idioma con mi interlocutor, ¿no? En cambio, los otros, por ejemplo, las modulaciones anteriores no pueden compartir un medio tan cercanamente como el de modulación por código. El código sí podría compartir el medio de manera más cercana porque la misma codificación aísla la comunicación entre los dos. Pero, a ver, no quiero que se confunda. Esto es PCM, no es modulación por codificación. O sea, Perdón. Vamos a ir hablando después. Vamos a ampliar un poco, ¿sí? Sí. Ya. Ahí habla de los procesos, el muestreo, cuantificación, codificación. Esto ya es lo básico de señales y sistemas que lo vimos el semestre pasado, me parece. Ah, ya vieron eso. ¿Con quién vieron? ¿Quién era el docente? Con Ricciotti. Ya. Ya. O sea, Edgar Ricciotti, ¿no? Sí. Ya. Amplitud de frecuencia modulada. Esto ya son modulación en analógico. Y ahí finaliza el documento. Sí. Bueno, está inextenso, ¿ah? Tiene muchas cosas que, bueno, todas son de capa física. Bien, está bien. El profesor Montañana, en los videos que se ha puesto, en la parte esta, me parece que habla mucho y en extenso de la parte de cableado, ¿no? De NextFX, explicando un poco esa parte que también, por supuesto, tiene que ver con capa física, pero no sé si estoy en lo cierto, no lo he revisado, pero podríamos revisar ahora, que es eso lo que está puesto, ¿no? A ver, solo para ver, de 30 de noviembre al está hablando, todavía no, está hablando solamente de los fundamentos de LAN WAN o arquitectura modelo TCP. Y en la semana del 7 al 13 de diciembre, aparentemente ahí aparece todos los medios de transmisión, cables trenzados, atenuación, pérdida de diafonía, Alien, NextFX, etc. Entonces, yo creo que van a tener un buen paquete. Son 2, 4, 6, 8 videos, un buen paquete para todo lo que tiene que ver con los medios. Esto de aquí está más en función de los elementos metálicos, ¿no? Atenuación y pérdidas, y después diafonías, ACRs, Alien, NextFX y todo, y es cableados físicos. Bien. Ok, a ver, dudas hasta aquí, algo ha sido inextenso lo que ha mostrado su compañero, pero vamos a seguir. ¿Tiene alguien una duda? Me avisa, yo voy a hablar un poquito de otra cosa, pero que por supuesto ayuda a entender lo que estamos conversando. A ver, bueno, ya están viendo mi pantalla, seguro que sí. Vamos a mirar esto de acá. Bien. Me avisan si tienen algún problema en visualizar la pantalla, ¿sí? Habíamos comentado que un sistema de comunicaciones, siempre partía de lo que habíamos hablado antes, ¿sí? Esto de aquí. Quick, 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 quick. Pero lo primero, esto de acá. Lo voy a copiar porque es importante. Y lo vamos a llevar a donde estábamos. Acá. Ok, un sistema de comunicaciones es esto, siempre. Ok. Ahora, no me deja, ¿por qué no me deja? Porque estoy haciendo cosas diferentes. Ok, vamos a borrar esto. Bien, un sistema de comunicaciones entonces siempre es lo mismo. Tenemos un transmisor-receptor, un receptor-transmisor y tenemos el medio de comunicación por donde circula, y aquí hemos visto que esto puede ser guiado o no guiado. Los cables en la clasificación que estaba dando su compañero o en esas clasificaciones que hacen en algunos autores, los guiados podrían ser los cables porque la señal siempre está metida dentro del cable y siempre circula por donde el cable va.
No, la señal no puede ir en otro lugar. La fibra óptica sería guiado también, porque la luz circula a través de la fibra y por donde va la fibra va la señal. El único que no sería guiado sería los sistemas inalámbricos, pero esto no es cierto. También hay sistemas ópticos que no son guiados, ¿sí? Y uno de los ejemplos de sistemas no guiados ópticos son los controles de televisión, los controles remotos. Todos esos son ópticos, pero no siguen una trayectoria definida porque no hay nada entre el elemento transmisor y el receptor, excepto la emisión que se hace a través del aire. Entonces, todos los sistemas inalámbricos ópticos también o sea, los sistemas ópticos no guiados son estos controles remotos. Así que hay que tener cuidado. La fibra óptica es guiada, pero los sistemas ópticos inalámbricos o los controles son no guiados, ¿no? Ahí quedaría más o menos aclarado. Bien. A ver, vamos a suponer y vamos a cambiar un poco este concepto de aquí y vamos a poner que aquí voy a dibujar. No, mejor en vez de dibujar voy a conseguirme unos rostros. Supongo que debe haber rostros en algún lugar. A ver, vamos a utilizar de la muerte, nada, no, rostros. A lápiz, no lo sé, rostros, a ver, rostros dibujados. Quiero unos, para no estar haciendo, dibujados a lápiz, ya, con líneas, esta, me interesa más, a ver. Uy, no sé, ya, puede ser. Ya, aprovechamos. Bien, a ver, quiero a Pinterest. Este Pinterest no me gusta porque tienen que, quiero ver una de estas cosas. No sé si se podrá. Sí, tal vez. ¿Esto cómo lo copio? Copiar imagen, ya. Vamos a ver si lo puedo pegar a nuestro PowerPoint. Sí, sí, puedo pegar. Genial. Piratería al límite, sí. Ya, vamos a hacer, a ver, lo estoy haciendo para evitarme el trabajo de estar dibujando. No quiero estar dibujando unos rostros que finalmente van a salir muy feos. Y vamos a poner otro rostro aquí. Veamos de quién. De esta dama, que está muy simpática. Sí, sí, esa dama. Copiar imagen y ya está. Con eso ya tenemos todo lo que necesitamos para la explicación. Salió muy grande. Ups. Achicamos. Ok. Creo que se entenderá muy bien lo que quiero expresar. Hay un señor que quiere hablar con esta señora. ¿Sí? Vamos a suponer que no lo quieren hacer a través de medios de comunicación, lo quieren hacer a través de... Los dos están en el mismo ambiente. ¿Sí? Entonces, este señor para comunicarse, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es hablar. Él habla. El medio de comunicación, o sea, él habla y ella escucha. Quiere decir que hay un sistema de comunicaciones funcional. ¿Sí? Esto es lo que ocurre siempre en la conversación. Por eso es que lo pongo como ejemplo, porque todo el mundo ha conversado con alguien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que este señor habla, que son señales estas señales son ondas son ondas acústicas, no electromagnéticas, ¿no? Son ondas acústicas. Que cuando él está hablando,
lo que hace es mover el aire que está alrededor y esos movimientos llegan, ¿sí? Llegan de alguna forma a los oídos de la dama que está en el otro extremo. Bien. Ok, entonces aquí lo que me interesa, si ustedes han entendido lo que estamos hablando, lo que ha comentado su compañero, lo que nos interesa aquí es entender si ustedes pueden decirme en este sistema de comunicaciones cuál es el medio. ¿Qué sería el medio por donde se transmite? A ver. Aire. Ok, entonces acá hay un medio de comunicación, ¿no es verdad? En este caso será el aire, correcto. No sé quién dijo, Francisco. ¿Francisco fue? Bueno. No, fui Sebastián. Sebastián, ya, Sebastián, perfecto. Entonces aquí el medio de comunicaciones es el aire. Por supuesto, estos si estuvieran en el espacio no podrían comunicarse. ¿Por qué? Porque en el espacio no hay aire, por lo tanto no podría hablar. Él podría mover la boca, pero no pasaría nada. Pero como estamos en la Tierra, nosotros lo que hacemos es eso. Bien. Ahora, en el medio en el que estamos, cualquiera sea, siempre existirá. Estoy hablando de acústica en este caso, después podemos hacer la misma idea, traspasarla a la parte eléctrica, pero siempre estamos hablando ahora del aire, estamos hablando de conversación, por lo tanto estamos hablando de acústica. Siempre, en cualquier lugar donde estén, siempre hay un ruido de base. ¿Qué quiere decir que este ruido de base? Y este ruido de base difiere de momento a momento y difiere de situación en situación. A ver, y además no es constante. Vamos a suponer. Pregunta. En este momento, si ustedes se ponen a escuchar en el lugar que estén, seguro que van a escuchar un ruido de base. No sé, si yo vivo cerca de una avenida, el ruido es mucho más alto que si yo vivo en una calle, o si yo vivo alejado de la ciudad, el ruido de base es menor que el ruido más al centro de la ciudad. No sé, no lo sé, ¿sí? ¿Entienden? Entonces siempre hay un ruido de base. Ok. Por ejemplo, todo mundo ha hecho la experiencia o vamos a decir, ha experimentado con lo siguiente. Está usted con su pareja o con alguien, no sé, bailando en una fiesta. El ruido de base es alto. ¿Por qué? Porque está tocando el conjunto, no sé, o la amplificación está. Entonces el ruido de base es alto. Hay un ruido de fondo alto. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo me comunico con ella? Necesariamente, yo lo que tengo que hacer es pasar por encima del ruido de base si quiero que ella me escuche. Entonces empiezo a hablar más fuerte, más fuerte, más fuerte, y muchas veces, por eso digo, ustedes han debido experimentar, cuando está hablando, no sé, en pleno fiestón, está hablando con la otra persona, porque la idea es hablar, y de pronto ¡pop!, se cae la amplificación, se cae el conjunto, no sé, se calla, y de pronto usted se da cuenta que está gritando. ¿Les ha pasado? Sebastián, Junior, nadie ha ido, Carlos, nadie ha estado en esa situación. Sí, bueno, pasa. Sí, pasa, claro que pasa. pero Bien. pasa. A ver, ¿qué es lo que estamos diciendo ya desde el punto de vista de señales? Lo que estamos diciendo es que todo sistema de comunicación tiene un ruido de fondo o un ruido base, como quiera llamarse.
Ese ruido base o ruido de fondo, lo voy a dibujar yo aquí, no es constante, pero para didáctica, para entender la teoría, se lo dibuja como una línea, pero no es una línea, quiero que entiendan. Cada momento, este nivel de ruido de base o ruido de fondo cambia. Así que para que no quede dudas, les estoy diciendo que no es un nivel así, sino que es cambiante, fluctuante, pero para didáctica lo vamos a poner así. Voy a ponerlo punteado. Creo que tengo la opción de ponerlo punteado. Sí, lo puedo poner punteado. Vamos a poner así. Ok. Ahora, este ruido sube o baja en función del tiempo. ¿Sí? Vamos a suponer. A ver, en la fiesta, este ruido es alto. Por lo tanto, yo debo poner mi señal, la señal que estoy generando, la tengo que poner más alto que el nivel de ruido. ¿Sí? Entonces, yo voy a pegar aquí una línea. La voy a poner de otro color. Mientras yo pueda mantener mi señal encima del nivel de ruido, ¿sí? Va a poder esta señorita escucharme. ¿Sí? Solo voy a poner un color diferente y un ancho diferente. Vamos a ponerlo así. Bien. Entonces, a ver, solo por decirlo, vamos a poner aquí los títulos para ponerlo más este es el nivel de ruido y esta es la señal que yo genero, la señal que yo emito, en este caso, mi voz. ¿Sí? Bien. Lo que estamos diciendo, voy a pegar estos dos para que no se me desprendan, sean uno solo. No era eso lo que quería. No era eso lo que quería, era agruparlos. Uy, no me dejó, pero vamos a intentarlo una vez más. Así, ahora sí. Y a este nivel, a este señor también lo vamos a agrupar. No se dejó. No se deja. ¿Por qué no se deja este señor atrapado? Ahí, ahora sí. Ok, al fin, finalmente. ¿Por qué? Para que no se me despegue el título. Bien. A ver. Si él quiere comunicarse con ella, tiene que garantizar que la señal esté por encima del nivel del ruido. Si por algún motivo él es una persona débil, no puede hablar más fuerte que el nivel de ruido, basta que la señal que el emisor está enviando esté por debajo o igual que el ruido, ya no hay comunicación. Para que haya comunicación, tengo que estar por encima de la señal de ruido. Y hay un término que se utiliza muy usualmente, y ya lo voy a poner aquí, que es el que define en telecomunicaciones la calidad del sistema de comunicaciones que tenemos. Y es la distancia que existe entre estos dos elementos. Y lo ponen, mientras más alejado esté este de este, el sistema de comunicaciones es más confiable. Y a esto se llama signal. Lo voy a poner en inglés porque así es. O si quieren, S sobre N. Es cómo se conoce a esta diferencia y normalmente está expresado en decibeles, que es una unidad adimensional para expresar qué tan lejos estoy
la señal de ruido. Entonces, mientras más grande sea la señal a ruido, o sea, para decirlo cortito, más separado esté la señal que yo emito del ruido de fondo, el sistema de comunicaciones va a funcionar mejor. Bien, a ver, entonces a mí me interesa escuchar si entienden lo que estoy tratando de comentar aquí. ¿Se entiende lo que estoy explicando? ¿Se entiende por qué? A ver, veamos, don Junior. Junior Llanos. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo Sí, está? se ¿Se le entiende? entiende lo que explica, sí. Ok, bien, me interesa que lo entiendan porque si no se complica, ¿no? Entonces, el sistema de comunicación es lo único que importa. Bueno, no es lo único. Ahora vamos a ver que hay otras cosas que vamos a hablar. A ver, vamos a ver cuánto estamos. Estamos a 2, 3 minutos. Bueno, no creo que nos vamos a exceder unos 5 minutos más para terminar la idea. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que le sucedía a este señor cuando estaba en el fiestón? El fiestón está aquí, la señal está muy pegadita. El signal to noise está muy chiquitito, casi el tamaño, casi. Es decir, yo tengo que sobreponerme al ruido para poder hablar y de pronto este ruido cae, push, ¿no? Entonces se cayó, se desconectó alguien y nosotros quedamos gritando y todo el mundo escucha lo que hablamos. Entonces, eso es lo que sucede. Bien, ahora, pregunta. Fíjense, otra analogía, digamos, porque es importante. ¿Dónde es más difícil escuchar? ¿En un mercado o en una iglesia? Vivian Flores. Vivian, ¿está? Veo que ha tratado de hacer algo, pero no se ve que hable su micrófono. ¿Nada? ¿Vivian? 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 Escriba si es que no puede hablar, porque por lo que veo no puede. Gabriel Camacho. En un mercado es más difícil, ingeniero, ¿Por qué? por el espacio abierto. ¿O será por el espacio abierto o por el nivel de ruido? Sí, por el nivel de ruido. Hay muchas más personas hablando en un mercado que en una iglesia. Exacto. Entonces, ¿dónde es más difícil comunicarse entonces? En el mercado. ¿Por qué? Por el nivel de ruido. Entonces, siempre es más difícil comunicarse cuando existe ruido. Ahora, este ruido en telecomunicaciones no es ruido acústico, por si acaso. Aquí estamos poniendo la analogía, pero en telecomunicaciones será ruido eléctrico, ruido blanco, ruido no sé qué, ruido no sé cuánto, etcétera, etcétera. Sí, ya su compañero más o menos, y ustedes pueden leer, por supuesto. Bien, ahora, para completar la idea, yo voy a copiar todo esto aquí y me voy a ir a una nueva lámina, solo para completar la idea. Bien. Lo que sucede, y habíamos comentado que también, que quede claro, habíamos dicho que el nivel de ruido, el nivel de ruido es variable todo el tiempo, cambia, ¿sí? Fluctúa, pero esto también fluctúa. Voy a desagrupar. Y es que la señal que yo emito, en realidad, es así. Conforme va, esto vamos a poner aquí el título, vamos a decir que esto es el eje de las distancias. Distancia, este eje de aquí es distancia, y este eje de aquí es energía, potencia, voltaje, cualquier cosa de las señales, ¿no? Señales. Aquí entonces puede ser energía, voltajes, corrientes. Todas esas son formas de expresar
expresar lo mismo, energía, voltajes, corrientes, unas se pueden generar de las otras, ¿no? Entonces vamos a suponer, volajes, le puse voltajes. Ya. Entonces, bien, cuando él emite una señal, que por supuesto, si esta señal estuviera, y voy a ver si lo puedo, están ya independientes, ya. Y a ver si me permite, me va a agarrar, no quiero. Se me complicó. No, pero déjenme un instante. Pueda usar el ejemplo. No quiero ir. Quiero agruparlos. Perfecto. Ya. Ahora sí lo tengo, este bichito agrupado. Bien. Bien, entonces, cuando este señor habla, él genera una potencia, un voltaje, una corriente, un qué sé yo, ¿sí? Que va a tener un determinado nivel. Cuando él habla, entonces conforme va pasando la distancia, es decir, cuando esta persona está más lejos, va a llegar a un punto en el que la señal se está atenuando y va a caer por debajo del nivel de ruido. ¿Qué significa? Que a partir de este lugar, ya el receptor ya no va a escuchar la señal, va a escuchar el ruido porque el ruido es más potente. Entonces quiere decir que este señor tiene, con el nivel que emita, si hablo fuerte, llegará más lejos, por supuesto. Hablar fuerte significa subir el voltaje. ¿Sí? Y entonces, fíjense, si hablo más fuerte, más lejos llego, pero si hablo más suave y más suave, ¿sí? Llego, este voltaje se cruza con el ruido más rápidamente. Bueno, eso es lo que sucede con las señales. La atenuación, hace que esta señal se vaya degradando y llegue a un punto en el que ya esté por debajo de la señal o por debajo del ruido, ¿sí? Y por lo tanto ya no servirá. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace normalmente es que antes de que llegue aquí, antes de que llegue a cruzarse con el ruido, aquí yo le pongo un amplificador, suspenda la señal nuevamente y de ahí otra vez partirá la señal como estaba de allá arriba y otra vez circulará una cierta cantidad y esto lo puedo hacer tantas veces como sea necesario. Así yo puedo llegar a mayor distancia y esto se llama amplificar la señal, que es lo que habíamos comentado ya antes, y eso es lo que se hace normalmente. Me permiten amplificar la señal de forma tal que yo pueda avanzar a otra distancia, ¿no? Entonces la señal, cuando está por cruzar, el ruido se levanta y otra vez continúa y hemos ganado otra distancia y así sucesivamente. Bien. Pero aquí hay otro parámetro y ya con esto concluyo porque son 5 o 6 minutos y va a ser la tarea. La tarea será, entonces de una vez lo pondremos, tarea número 2, 3, 4, ya no sé. ¿Número cuánto es? ¿3? 2, ingeniero. Tarea 2. 2. 2. Ya, 2. okay, 2. Bien. Ustedes van a indagar, de potencia, ¿sí? Transmisión y estos dos términos. ¿Sí? ¿Qué es la potencia de transmisión? Esto es genérico, no importa si es para personas, para hablar mi oído, o para sistemas de comunicación. Sirve para todo. Entonces ustedes van a leer sobre qué es una potencia de transmisión, en qué consiste, para qué sirve, y sensibilidad de recepción, qué es, dónde se aplica, cómo se hace, etcétera. Y después lo discutimos el día miércoles, ¿ok?
Bien, señores, esto lo voy a colgar ahora, apenas termine con ustedes y no los quiero atrapar mucho más, así que dejo de hacer la presentación. Espero que algo haya ayudado a entender. ¿Alguna duda, algo que quieran? O si no, ya nos despedimos para el miércoles, ¿sí? ¿No hay consultas, dudas? Todo claro. Perfecto. Si no hay nada más, entonces nos vemos el miércoles, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.